Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de la ecuación canónica de la parábola. Hablaremos de la ecuación canónica de la parábola que tiene vértice en el origen. Dependiendo de la posición del eje, se puede determinar una expresión para representar una parábola a partir de una ecuación. Pero eso va a depender de la posición de la parábola, de la posición del eje de la parábola. Entonces, el eje de la parábola siempre va a ser quien nos divida a la parábola en dos secciones geométricas totalmente iguales. En este caso, esta parábola, si la dividimos con el eje Y, obtendríamos dos partes que son simétricas. Por tanto, esa parábola de la figura tiene como eje el eje Y del plano cartesiano. Esa parábola tiene el vértice en el origen. El vértice se encuentra aquí en el punto 0,0, ¿sí? Por tanto, el foco va a tener coordenadas 0, P, es decir, 0 en X y P en F, que es la distancia que hay desde el punto, desde el vértice hasta el foco, ¿sí? La distancia P. Y la directriz tiene la ecuación Y es igual a menos P, porque recordemos que por definición la misma distancia que hay desde el vértice al foco, la hay desde el vértice hasta la directriz. Pero al estar el vértice de la parábola en el origen, entonces este valor de aquí viene a ser menos P. Por tanto, la ecuación de la directriz es Y igual a menos P con P mayor que 0. Es decir, esta distancia es mayor que 0, la distancia que hay entre el foco y el vértice, y entre el vértice y la directriz. Entonces, si yo logro definir una ecuación para esta línea que está aquí, que es la distancia entre el punto y el foco, e igualarla con esta distancia, ¿sí? Esa distancia tiene que ser igual. Entonces, se tiene que cumplir que la distancia desde el punto P hasta el foco sea igual a la distancia desde el punto P hasta la recta L, conocida como directriz. Esta distancia que está aquí, haciendo un análisis, sacando un triángulo rectángulo por aquí, yo podría sacar esa distancia que está ahí. Por teorema de Pitágoras, aquí va a ser igual esa distancia. Entonces, la distancia desde el punto al foco elevada al cuadrado, que en este caso es la hipotenusa, sería igual a esta distancia A. Pero esa distancia A, si este valor que está aquí corresponde a X, es la coordenada X del punto P, eso va a ser X menos 0. ¿Por qué menos 0? Porque partimos desde aquí, desde donde está el punto. En este caso, X va a ser igual a 0. Elevamos a la 2. Y a eso debemos sumarle esta distancia que está aquí. Pero para determinar esa distancia, pues sé que este punto que está aquí tiene valor de P. Y este punto que está aquí, que es la coordenada para el punto P, corresponde a Y. Por tanto, esa distancia sería Y menos P. Entonces, Y menos P elevado a la 2. Si saco raíz en ambos lados, la distancia desde el punto al foco va a ser igual a la raíz, y ya simplificando esta parte nos quedaría ahí solamente X cuadrado más Y menos P elevado a la 2. Y esta distancia desde el punto hasta la directriz, pues viene a ser este valor de aquí hasta acá, que corresponde a y le sumamos el valor de P. Esta distancia, recordemos que de aquí a aquí vale P. Entonces, esta distancia, vamos a hacerla por acá, la distancia desde P
hasta la directriz va a ser igual al valor absoluto de la distancia y sumada con la distancia p. Aquí el valor absoluto. Igualando esas dos expresiones tendríamos que la distancia desde el punto al foco, que es x cuadrado más y menos p elevado a la 2, va a ser igual al valor absoluto de y más p. Si tomo ambos miembros de la ecuación y los elevo al cuadrado para sacar esa raíz, aquí saldría este valor absoluto positivo, puesto que todos los números elevados al cuadrado son positivos. Entonces me quedaría que x cuadrado más y menos p elevado al cuadrado va a ser igual a y más p elevado al cuadrado. Si desarrollo los binomios, vamos a tener que este x cuadrado permanece igual más, en este caso, y elevado al cuadrado más 2 veces, aquí es negativo, porque el binomio es una diferencia, no una suma. Entonces menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Y acá tenemos otro binomio, pero en este caso es una suma, y elevado a la 2 más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Entonces vamos a mirar por acá, a reorganizar, ya rompiendo este paréntesis. Nos queda que x elevado a la 2 más y elevado a la 2 menos 2py, vamos a reorganizar esto, más p al cuadrado es igual a y al cuadrado más 2py más p al cuadrado. Entonces estos signos, a ver, estos términos que son iguales se pueden cancelar porque pasarían de un lado a otro a restar. Este se cancela con este se cancela con este, y estos dos, al tener signos diferentes, se van a sumar. Al pasar este término para allá, pasaría positivo. Por tanto, yo digo que x cuadrado es igual a 4p por y. Esta última expresión va a ser la ecuación canónica para la parábola que tiene el vértice en el origen y cuyo eje es paralelo al eje y, o cuyo eje es el eje y. Ahora miremos qué sucede cuando el eje que me divide la parábola en dos partes iguales es el eje x. Entonces haríamos el mismo análisis. Necesito que esta distancia, miren, esta distancia, que es la distancia desde P hasta el foco, sea igual a esta distancia, miren, sea igual a la distancia desde P hasta la recta L, que es la directriz. Entonces, por definición, si completo hasta aquí este triángulo rectángulo, esta hipotenusa, nuevamente, fíjense, la distancia desde el punto al foco va a ser igual a la raíz cuadrada, ya que haciendo el análisis más rápido, de y menos 0 al cuadrado más x de x menos p, ¿no? Que sería este valor, x menos p elevado al cuadrado. Y la distancia desde la directriz, o desde el punto P hasta la directriz L, será igual al valor absoluto de este valor que corresponde a x más este valor que, recordemos, corresponde
corresponde a P. Entonces, esto va a ser el valor absoluto de X más P, ese valor absoluto. Al igualar esas dos expresiones vamos a tener que, y ya resolviendo esto de aquí, vamos a tener que la raíz cuadrada de y al cuadrado más x menos p al cuadrado va a ser igual al valor absoluto de x más p. Nos valemos entonces del mismo artificio matemático de elevar aquí al cuadrado ambos términos de la ecuación para sacar esa raíz y obtener y al cuadrado más x menos p al cuadrado, que sería igual a x más p al cuadrado. Desarrollando los binomios y rompiendo paréntesis aquí, nos quedaría y al cuadrado más el primero elevado al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado, que va a ser igual, ahora desarrollamos este binomio, el primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Eliminamos términos semejantes, ¿sí? Reducimos esta expresión y nos quedaría que y elevado al cuadrado va a ser igual, al pasar este menos 2 para acá a sumar, nos quedaría que y cuadrado es igual a 4p por x. Y esta va a ser la ecuación canónica cuando la parábola tenga el vértice en el origen y cuando el eje de la parábola sea paralelo al eje x, o sea, en este caso, el eje x por tener el vértice, la parábola en el origen. Miremos un ejemplo. Vamos a representar de manera gráfica la parábola cuya ecuación canónica es y cuadrado igual a 4x. Entonces, la ecuación, fíjense que tiene la forma y cuadrado es igual a 4px. Por tanto, va a ser una ecuación, una parábola cuyo eje es el eje x, ¿sí? Es la segunda ecuación que obtuvimos acá. Miren, toma esta forma. Por tanto, la parábola va a estar va a abrir hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo del valor de P. Bueno, entonces, vamos a volvernos un poquito para mirar aquí, por ejemplo, cuando P sea mayor que 0, a ver si P es mayor que 0, la parábola va a abrir hacia arriba, pero si P es menor que 0, es decir, un número negativo, la parábola va a abrir hacia abajo, ¿sí? Y en este caso, cuando P sea mayor que 0, la parábola va a abrir hacia la derecha, y cuando P sea menor que 0, entonces la parábola abrirá hacia la izquierda. Entonces, eso no lo habíamos mencionado, vamos a tenerlo en cuenta para este análisis que vamos a hacer acá. Entonces, como esta parte que está a la derecha de la ecuación corresponde a 4x, entonces yo puedo decir que 4x es igual a esta parte de la ecuación que es 4px. ¿Esto para qué lo hago? Para encontrar el valor de p. ¿Y a qué me va a ayudar eso? Me va a ayudar a saber si la parábola abre hacia la izquierda o hacia la derecha en este caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ecuación canónica toma la forma de la parábola paralela, con eje paralelo al eje de la x. Entonces, por lo tanto, va a abrir hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, despejando P, que es el valor que me interesa, entonces 4x, este 4x que está aquí, este 4 y esta x que está multiplicando pasarían a dividir. 4x entre 4x va a ser igual a P y por lo tanto P va a ser igual a 1. Entonces, como P en este caso es mayor que 0, la parábola va a abrir hacia la derecha, es decir, va a abrir hacia acá, ¿sí? La parábola va a ser esto, donde esto es el eje X y este es el eje Y.
Nosotros lo vamos a hacer en GeoGebra. Ahora vamos a mirar cómo se hace, pero vamos a determinar otros parámetros. Por ejemplo, la recta, la ecuación de la directriz. Porque es importante, porque eso me define dónde debe estar el vértice, ¿verdad? Ya yo sé entonces que como el vértice está en el origen, entonces, y P equivale a 1, entonces el foco, si yo hiciera esto, a ver, como el vértice está aquí en el origen, vamos a alargar esto aquí, como el vértice está aquí en el origen, el foco, que es este punto de aquí, equivale, pues el punto 0,1, perdón, 1,0. ¿Por qué 1,0? Porque la distancia de acá a acá, recordemos que es P, y esa distancia corresponde a 1. Por lo tanto, el foco F está en el punto 1,0. Y la recta directriz que vendría pasando por aquí, como la distancia de aquí a aquí es 1, entonces la distancia de aquí a acá también debe ser 1. Por lo tanto, la directriz pasa por menos 1. ¿Sí? Quiere decir entonces eso, que la directriz tiene la ecuación y es igual a menos 1, ¿sí? Y es igual a menos 1. Siempre va a pasar por menos 1, miren, por x igual a menos 1. Por tanto, la directriz tiene como ecuación y es igual a menos 1. Entonces, este sería un esbozo de la gráfica de la parábola, ¿cierto? Determinamos hacia dónde abre, dónde está el foco, dónde está la directriz, y el vértice obviamente sabemos que está en el origen. Entonces, mediante el aplicativo de GeoGebra nos vamos a ayudar para graficar esa parábola. Entonces nos vamos a buscar acá la aplicación de GeoGebra, la abrimos, y para ubicar una parábola o para dibujar una parábola en GeoGebra, yo me voy a ir aquí a esta elipse que tenemos ahí, voy a escoger la opción parábola. Me dice ahí, selecciona un punto y luego la directriz. Entonces necesito el foco y la directriz de la parábola. Entonces el foco, recordemos que es el punto F, que tiene las coordenadas 1,0. Miren, ahí nos apareció ya el foco. Y la directriz es la recta con la ecuación y es igual a menos 1. Perdón, x es igual a menos 1. Ahí es x, nos equivocamos allá. Entonces corregimos ahí que es x. El foco es igual a 1,0. Y la directriz tiene la ecuación x igual a menos 1. Entonces podemos cambiarle aquí de color a esta recta para que sea más vistosa. Vamos a ponerla ahí roja. Y como ya tengo la directriz y tengo el foco, yo le puedo decir a GeoGebra, aquí selecciono, que me dibuje una parábola cuyo foco sea este punto y cuya directriz sea esta. Y nos encontramos ahí que la ecuación de la parábola, acá en la vista algebraica, es y cuadrado menos 4x igual a 0. Si pasamos el 4 que está negativo hacia la derecha, nos quedaría y cuadrado igual a 4x, que es la ecuación de la parábola que nos había dado el ejercicio. Muy bien, eso sería todo por este video. Muchas gracias por ver completo este contenido. Espero que te sea de mucha ayuda y nos vemos en un próximo video.